Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. La gente en la antigüedad ocultaba sus objetos de valor por necesidad. Cuando piensas acerca de ello, tiene sentido que las personas enterraran sus objetos de valor, ya que hace cientos de años no existían los bancos y era inseguro dejar el dinero o el oro al alcance de todos. Algunas culturas enterraron sus herencias como ofrendas. Algunos, como la tribu india, que residía en las montañas rocosas, fueron desarraigados y forzados a dejar sus lugares de origen, y dejaron atrás tesoros de monedas y otros cuantos tesoros que planeaban recuperar después. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento 3 historias de tesoros escondidos. La siguiente historia lleva por nombre El Tesoro del Muerto, y es una carta que dice así: Las Negritas, año 2008. Adán Macías, como te había dicho tiempo atrás, hoy te contaré la historia de mi abuelo. Somos de una comunidad llamada Las Negritas, pero desde hace tiempo estamos viviendo en Aguascalientes, ya que por cuestiones familiares decidimos mudarnos. Somos 2 hermanos a los que nos pasó esto. Mi abuelo siempre nos contaba una historia sobre un tesoro y decía que entre los cerros que están aquí existen muchos lugares donde se pueden encontrar. Tanta fue nuestra pasión entre mi hermano y yo que compramos un aparato, un detector de metales, y cada semana salíamos a buscar, pero solo encontrábamos cosas sin gran valor. Mi abuelo solo nos decía que había muchos lugares, pero nunca nos dijo exactamente dónde estaban, ya que él tenía miedo, según él, porque el muerto le dejaría el dinero a él. A mi abuelo le gustaba mucho fumar, y como vivimos cerca de un cerro, salía por las noches con su cigarro, y lo seguíamos nosotros escondidos, para ver qué hacía. Todo el tiempo hablaba solo, y cuando llegaba a la casa nos decía: «Hijos, ¿por qué me siguen?». Y nosotros, sorprendidos porque él no nos miraba, decía que el muerto le decía que lo estábamos siguiendo, y la piel se nos ponía muy chinita. Pasaron los días y mi abuelo enfermó de gravedad. Él era diabético. Acostado en su cama nos dijo: «Hijos, hablaré con el muerto para que les dé ese dinero, para que se ayuden y ayuden a sus papás. Yo ya estoy grande, y de esta cama sé que no me voy a levantar». La verdad, a nosotros no nos interesaba el dinero, pero mi abuelo insistió mucho. En sus últimos días de vida nos marcó un mapa y marcó 3 puntos. Dijo que 2 eran de dinero y 1 era el cuerpo del muerto, y que quería que lo dejáramos en un panteón sepultado, que le diéramos cristiana sepultura. El día que mi abuelo murió fue un domingo en la noche. Entre los que fueron al velorio estaba un señor desconocido por todos, con un sombrero grande, pero al buscarlo y preguntarle quién era, ya no estaba. 2 días después de la muerte de mi abuelo, fuimos a aquellos lugares que él marcó para sacar las cosas. Caminamos mucho y llegamos a un lugar que se conoce como La Calera. En ese lugar comenzamos a escarbar, y lo primero que sacamos fueron muchos huesos, ya muy viejos y quebrados. Y después, a los pocos metros sacamos 2 ollas con algunas monedas. La verdad no era mucho. Entre las 2 ollas eran aproximadamente unas 60 monedas. Mi abuelo decía que todo ese cerro estaba lleno de tesoros, pero que el muerto decía a quién entregarle toda su fortuna, ya que todos los demás que escarbaban encontraban solamente carbón. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre El Tesoro de Graciela. Desde siempre se ha hablado que en los pueblos, cómo nuestros antepasados debían ocultar sus riquezas en sus propias casas, pues en las épocas pasadas, los bancos no eran una posibilidad. Tal hecho ha provocado que cientos de personas encuentren grandes tesoros enterrados, pero también se ha provocado que otros más dediquen su vida entera a solamente buscar tesoros. José Navarro era un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Y desde muy joven era amante de visitar fincas viejas para buscar los tesoros que pudieran estar sepultados bajo la tierra o escondidos en alguna barda. Pero a pesar de sus constantes esfuerzos,
nunca había tenido suerte. Una tarde, mientras José se encontraba realizando algunas labores, llegó hasta sus oídos una noticia que le llamó mucho la atención. ¿Ya supieron que se murió doña Graciela, la que vivía en el rancho La Labor? Dicen que tenía mucho dinero. Incluso pidió que la enterraran en su propia casa, junto a una vieja cerca de piedra, y dicen que ella ahí enterró el oro. José no pudo resistirse ante tal oportunidad, y esa misma madrugada llegó hasta la propiedad de la fallecida mujer, donde efectivamente pudo encontrar una gran cerca de piedra, y en su base había una lápida con el epitafio de Graciela. El hombre comenzó a escarbar, pero como siempre, no logró encontrar ningún tesoro, solamente los restos mortales de quien había habitado la propiedad. En un acto de desesperación, José decidió llevarse los huesos de aquella mujer, logrando, según él, amargar el alma de aquella mujer para que terminara mostrándole la ubicación exacta del tesoro. Una vez en la casa, el hombre colocó los restos de Graciela en un viejo bote de leche y en cuestión de minutos comenzaron a suceder cosas que no podía explicarse fácilmente, pues se escuchaban pasos, lamentos y extrañas voces que parecían no venir de ningún lado. Pero José ya había tomado una decisión. Él decía: «Mira, Graciela, si quieres descansar, solo debes decirme dónde escondiste el dinero, y luego te vuelvo a enterrar». Conforme pasaron los días, los sucesos comenzaron a ser más peculiares e intensos. Ahora objetos comunes se movían sin ninguna explicación, y por las noches, duros lamentos invadían el silencio de aquel lugar. Una noche de luna llena, y con las manecillas del reloj postradas sobre las 3:18 de la madrugada, aquellos ruidos hicieron que José se despertara y saliera de su habitación, tan solo para encontrarse con una escena que lo dejó frío, pues por primera vez pudo ver de frente a Graciela, quien lucía en un aspecto sombrío, de tez pálida, su cara marcada por las arrugas y su piel y sus ojos en un claro y horroroso estado de putrefacción. Incluso algunos gusanos se asomaban por las aberturas de los globos oculares. Esa noche José sintió un terror incomparable. Nunca antes había sentido tanto miedo. El hombre temblaba, su respiración se entrecortaba y podía sentir la boca extremadamente seca. A pesar de la aparición, no expresó ninguna palabra. El hombre supo perfectamente qué era lo que quería. En ese momento tomó aquel bote de leche que contenía los huesos y sin dudarlo volvió hasta la propiedad de Graciela y de nuevo la sepultó. Pero de la fortuna y de José nadie jamás ha sabido nada. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero tenemos una historia más. La siguiente historia lleva por nombre Las monedas de oro. Una noche fresca de octubre, Xóchitl bajó por las escaleras de la casa de sus padres en Córdoba, Veracruz. Como en la casona también vivían varios sirvientes, la niña no se sorprendió cuando escuchó algunos ruidos al subir de nuevo a su habitación. Sin embargo, le llamó poderosamente la atención sentir un corto correteo, como unos pasitos infantiles, al final del corredor de su cuarto. Curiosa, se dirigió al final del pasillo a ver qué era lo que sucedía. Escondida tras unas largas cortinas de los ventanales, observó a un niño, con vestiduras relucientes, abriendo un agujero en la pared. Aquel chiquillo tenía un aspecto fantasmagórico, pero eso no asustó a Xóchitl, quien no le quitaba el ojo de encima, pues estaba maravillada con lo que hacía aquel pequeño. A medida de que aquel infantil espectro continuaba abriendo el orificio en la pared, introducía en una de ellas un sinfín de monedas de oro que salían de entre sus manos. El fantasma se esfumó, dejando aquel tesoro en el agujero, que se había cerrado mágicamente. Al salir detrás de la cortina, Xóchitl se dio cuenta de que estaba acompañada. Ana, una de las sirvientas, había sido también testigo de aquel suceso del más allá. «Niña Xóchitl, le prometo guardar el secreto de lo que hemos visto esta noche, pero también le propongo que como cómplices, mañana busquemos ese tesoro que está dentro de la pared», fueron las palabras de la criada. «Sí, Ana, no le contaremos a nadie nuestro secreto, tomaremos esas monedas y serán solo nuestras», respondió aquella niña. A la siguiente noche, cuando todos dormían en aquella casona, Xóchitl y Ana se encontraron en el oscuro pasillo a la luz de una vela. Al iluminar aquel agujero, este se abrió mágicamente,
Por su pequeña talla, Xóchitl pudo meterse en aquel hueco, de manera que podía recoger fácilmente las monedas de oro que aquel niño había dejado allí la noche anterior. Mientras tanto, Ana sostenía la vela e iba almacenando las monedas en su mandil. Al ser tan cuantioso aquel tesoro, Ana y Xóchitl repitieron el procedimiento varias noches consecutivas. Como ya era habitual, se encontraron en aquel pasillo por la noche. Aquel candil apenas emanaba un poco de luz, mientras que Xóchitl sacaba y sacaba monedas. Ana empezó a sentir escalofríos y estaba aterrada porque la vela estaba a punto de consumirse. «Niña Xóchitl, salga del agujero, ya tenemos suficiente por hoy». Al levantarse para salir, Xóchitl se percató de que se le había caído la última de las monedas, por lo que se inclinó de nuevo para buscarla dentro de aquel agujero. Cegada por su codicia y sin escuchar los desesperados ruegos de Ana para que saliera, la vela se extinguió por completo, y en medio de la oscuridad, el agujero de la pared se cerró para siempre. Desde entonces, y solo por las noches, se escuchan al otro lado de la pared los sollozos ahogados de una niña, mientras parece juguetear con monedas en un bucle infinito. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.